porque es una decisión soberana contemplada en la Constitución paraguaya y que debería ser demostrado primero que esa decisión no se tomó de conformidad con los principios fundamentales del derecho para decir hubo golpe de Estado. Entonces, si no se demuestra eso, hay soberanía paraguaya. Y la segunda, porque el propio presidente Lugo no se ha defendido. Entonces, queda la duda de si el presidente no está conforme, contento y hasta deseando que esto sucediera. Entonces yo veo que el gobierno guatemalteco no tiene por qué correr. El gobierno guatemalteco tiene un plazo prudencial para, conocidas todas las circunstancias, pronunciarse en forma Entonces, para no definitiva. correr, no hubiéramos emitido comunicado de prensa respetando únicamente la soberanía. Es decir, hubiera sido mejor la opinión del presidente de la República, en la cual él señalaba que además del respeto quería esperar hasta comprobar si esto era un golpe de Estado técnico o no, pero no el comunicado de prensa que ha emitido la Cancillería guatemalteca, en el cual al final no se dice nada. Son palabras casi sin fondo. Solo se dice que se respeta la soberanía, pero no se llega a hablar nada acerca del posible o no golpe de Estado. No sería la primera vez que el presidente tiene que corregirle la plana a uno de sus ministros. Ahora bien, ¿cómo entender entonces la posición guatemalteca? Y pues bueno, usted plantea el argumento de que es sano que no se pronuncie, no se anticipe hasta el no presidente tener del Estado de Guatemala. Conocimiento pleno de las circunstancias. ¿Cómo entender esto cuando Guatemala es parte del sistema de OEA y el propio José Miguel Insulza, aunque no utiliza la palabra golpe de Estado, dice que ahí hubo un inexplicable y anómalo proceso de juicio político? ¿Y cómo entender también cuando, por ejemplo, vemos países que su política exterior es tan ortodoxa o no tan explosiva como la costarricense, la mexicana, incluso la chilena, que se han utilizado sus mandatarios la palabra golpe de Estado y mandan a consultas a sus embajadores, dejando a Paraguay casi aislado? ¿Cómo quedamos ante la comunidad internacional? Porque uno se mete ya a las redes sociales de periódicos regionales y la gente dice, o sea, diciendo N cantidad de cosas contra Guatemala. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Cómo sopesar estas dos cosas? Mire, yo creo que si algo es admirable en el actual presidente de Guatemala es que no se deja presionar. Vea usted el caso de la legalización o despenalización de la droga. ¿Cuánto no dijeron en contra de él? Y hoy en día él ha logrado una apertura. Entonces, en esa misma tónica, no tenemos por qué preocuparnos de lo que digan los medios internacionales. Si esos medios internacionales son usados por la OEA, dirigida por Miguel Insulzo, y dije Insulzo, no Insulza, para... Así le dijo el presidente Hugo Chávez también a José Miguel Insulzo. Exacto, para aplicar políticas que a él le gustan y a él le parecen. Y Guatemala no tiene por qué doblar la tesis. Yo felicito nuevamente al presidente de la República. No sé cuál va a ser su decisión final al conocer todos los hechos y todas las circunstancias. Felicitación al presidente, pero no al canciller. No al canciller, porque se precipitó. Y regresemos muy rápidamente solo a esto del proceso. ¿Será que qué es lo que le queda ahora a Fernando Lugo? El amparo. El amparo. El amparo. Sí. Y esto entonces corresponde, según a su criterio y algunas deducciones, que esto podría obedecer a una conveniencia que él está buscando, salir victorioso para no salir derrotado. Mire, recordémonos de los antecedentes del presidente Lugo y de su situación en el momento en que esto sucedió. Sus antecedentes son abdicar a su religión y tener, creo que 16 hijos regados con diferentes mujeres. Aparentemente un gobierno no muy feliz. Entonces, en el límite más bajo de la popularidad que ha tenido desde que asumió el poder. Yo creo que él sale mucho mejor dentro de esta polémica como víctima que si terminara su periodo como inútil. ¿Será que entonces utilizará su recurso de amparo luego de toda la presión internacional que hay o nada, se va a lavar las manos y sale? Pues eso sí sería una adivinanza, ¿eh? Ahora bien, lo cierto es que ya hoy lunes, a la hora que estamos haciendo esta entrevista, Paraguay está completamente aislado. Incluso la última resolución del Mercosur es que ni siquiera envíen representación a la reunión del Mercosur el próximo miércoles. Incluso Paraguay era presidente pro tempore de la UNASUR y lo han desconocido. ¿Qué repercusiones se le vienen en Paraguay en los próximos meses? De aquí me viene a la memoria el caso Honduras. ¿Cuánto tiempo estuvo totalmente aislado Honduras después de algo que sí fue un golpe de Estado? Cuestión de un año, quizás. Bueno, pues Paraguay se tomará también
sus medidas, No serán tantas tiene sus repercusiones al prohibiciones, final. no son tantas Habrá que ver también las repercusiones. sanciones económicas que se le llegan a Claro. aplicar a Si Paraguay. se le llegaran a aplicar, ¿verdad? Pero ahí vamos al contrario, Paraguay debería de tener derecho de defensa. Claro. Y El poder presidente. explicarse, no, el El país, país. frente a la comunidad Porque es algo que internacional. contempla su legislación. Pero Claro. y si la propia comunidad internacional ya dijo que definitivamente ahí hubo un golpe de Estado, ¿qué márgenes de negociación puede haber contra un presidente que sus vecinos, principales vecinos, dicen que es ilegítimo? Pues mire, ahí ya dependerá de la habilidad de la diplomacia paraguaya, ¿verdad? Claro. Paraguay, como Guatemala, por ejemplo, no son países que desequilibren el sistema latinoamericano. Claro. Y así como no pesan tanto para eso, tampoco pesan tanto para ser sancionados, como le pasó a Honduras. Y como no pesan tanto, también a ver si no son tanto Ya no- sujetos de manipulaciones por parte de organizaciones Eso es lo internacionales. terrible, pero será no mucha hablamos laraca de que va a México, pasar. Brasil. Claro. Exacto. así Bueno, es. muchísimas gracias al abogado Terrible. Oscar Comparini por habernos acompañado hoy en la mesa de las 7 a.m. platicando acerca de la posibilidad o no si existió un golpe de Estado técnico en contra de Fernando Lugo, expresidente ahora de Paraguay. Así es, interesante tema que va a ocupar a gran parte del tiempo que viene a la prensa internacional. Vamos ahora a una pausa, luego tendremos más información.